Buenos días. Buscamos en Efesios esta mañana, capítulo 2. Estamos en Efesios capítulo 2, versículos 8 a versículo 10 esta mañana. Y que el Señor bendiga su palabra esta mañana entre nosotros. Efesios capítulo 2. Versículo 8, a partir del versículo 8 dice Pablo a la iglesia en Éfeso: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Que el Señor bendiga su palabra. Y ciertamente estamos ante un texto que Dios ha usado en la conversión de muchos de nosotros esta mañana. Y en nuestro texto leemos acerca de la gracia todopoderosa de Dios que humilla el orgullo humano. Y podemos dividir este texto y vamos a ver tres partes. En la primera parte del versículo 8 vemos que la gracia de Dios salva. Y la segunda parte, y versículo 9, que la gracia humille el ser humano. Y por último, versículo 10, la gracia de Dios transforma. Y para entender versículo 10, tenemos que entender la primera parte de versículo 8 y versículo 9. Pero antes de considerar ese texto maravilloso, vamos a mirar en Efesios 1:4 y recordamos lo que hemos escuchado hace unas semanas, cuando dice Pablo a los Efesios que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Y este texto de Efesios 1:4 dice una cosa grandísima y extraordinario. Y si ese no es suficiente grande y extraordinario, tenemos lo que dice Pablo en los versículos de Efesios capítulo 2, 8 y 10. En 1:4 dice que en amor Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esta realidad es asombrosa en sí, sin contemplar nada más. Pero ¿cómo iba a llevar a cabo Dios su plan eterno? De hacernos santos y sin mancha. Pues el texto de Efesios capítulo 2, 8 y 10 nos explica cómo Dios lleva a cabo este maravilloso plan eterno de presentarnos santos y sin mancha en su presencia. Hemos escuchado la semana pasada que tú y yo estábamos muertos espiritualmente ante Dios. ¿Y cómo podemos estar completamente seguros que vamos a llegar a ser santos y sin mancha delante de Dios? ¿Cómo podemos tener plena certeza que somos salvos? La gracia. La gracia. La gracia todopoderosa de Dios que todo lo sustenta y todo lo preserva. Esa es la manera que Dios nos lleva a su presencia. Santos y sin mancha. Porque por la gracia, dice, porque por la gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando empezamos a contemplar la inmensidad de las sobreabundantes riquezas
de la gracia de Dios, empezamos a comprender la incapacidad total de salvarse el ser humano. Cuando entendemos su gracia, más entendemos que no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. A la luz de las sobreabundantes riquezas de la gracia divina hacia nosotros en Cristo Jesús, vemos con más claridad nuestra impotencia para salvarnos a nosotros mismos. Es lo que dice en versículo 7, conjunto versículo 8, ¿no? Vemos que en los venideros tiempos, las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por la gracia habéis sido salvados. Solemos oír que la gracia quiere decir el favor de Dios no merecido, ¿verdad? Sin embargo, tal significado no capta por completo la profundidad de la idea de Efesios 2, 8 a 10 y lo que comunica. No solo no merecemos su favor, sino que merecemos toda la ira de Dios por toda la eternidad. En realidad, la gracia es el favor de Dios ofrecido a los que merecen la ira de Dios. No es una oferta de un favor a los que son neutrales ante Dios, como si fuéramos lo que no mereciéramos la gracia. No somos neutrales delante de Dios. No hay ninguna parte de nuestra persona, nuestra voluntad, ni nuestros deseos que no haya sido totalmente contaminado por el pecado. Y este favor inmenso derramado sobre los que viven bajo una justa condenación de Dios por transgresiones y por su pecado contra Dios como creador, Dios derramó su gracia. Porque nuestro pecado ha contaminado todo nuestro ser. No hay ninguna cosa que merecemos. No hay ninguna cosa que podemos ofrecer a Dios, porque todo nuestro ser está contaminado de pecado. Génesis 5, capítulo 5, versículo 5, ese es comentario de Dios sobre el ser humano. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Aunque no hemos cometido todo pecado posible, todo hecho y pensamiento es contaminado con egoísmo, orgullo y la motivación para nuestro propio bien. Somos plenamente depravados y contaminados hasta lo más profundo de nuestro ser, aunque no hayamos cometido todo lo posible, todo pecado posible. Entonces, puede definir la gracia como el favor de Dios a pesar de la falta de mérito propio del ser humano. Cuando leemos en el Evangelio de Evangelios que Jesús sanaba personas, los individuos fueron completamente sanados. Y esta idea de ser sanados es análoga a ser completamente salvados. Porque cuando Jesús sanaba a una persona, la persona pasaron de un estado de mala salud a un estado de buena salud físicamente. Así es lo que ocurre por la fe en Cristo. Una persona pasa de un estado de muerte espiritual a vida eterna, a vida espiritualmente en Cristo.
La salvación de los escogidos es una obra plena, entera y total. Eso es lo que quiere decir esas palabras. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Salvos totalmente, enteramente y completamente. Para toda la eternidad. Los que experimentan la verdadera gracia de Dios se gozan de los beneficios de esta liberación. En esas primeras palabras, en Efesios 2:8, tenemos la base de la posición histórica de la reforma, que la salvación es de sola gratia y sola fide. ¿No? Solo por gracia y solo por fe. Y dice, y no de vosotros, sino que don de Dios. Somos totalmente impotentes. Y la gracia es totalmente potente para salvar el ser humano. La salvación por la gracia, por medio de la fe, no tiene su origen en el ser humano. No tiene su origen en nosotros. Entonces el ser humano es totalmente impotente para salvarse, para ofrecer una obra buena delante de Dios. Dios es el que toma la iniciativa para salvar el ser humano. Cuando en Hechos 15, por ejemplo, en Hechos 15 ciertos judíos reunieron en Jerusalén para aclarar si el hombre puede ser salvo por las obras de la ley. Un concilio en Jerusalén. Y los apóstoles les respondieron contundentemente en versículo 11 del capítulo 15 de Hechos, diciendo, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor. De la misma manera, hablando a los judíos, que los gentiles también lo son. Los escogidos no contribuyen ningún mérito para obtener su salvación porque es don de Dios. Dios actúa para rescatar a los escogidos cuando están muertos en sus delitos y son esclavos de sus pecados. Y cuando usa la palabra escogido, ¿sabes lo que estoy hablando? ¿No? Los que han abrazado a Cristo como Señor y Salvador. ¿No? Los que han creído en Él para la salvación. Los que han sido salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, vosotros, el Dios dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. Y así que Dios mismo lleva a cabo su plan eterno en Cristo para presentarnos santo y sin mancha. La salvación por la gracia mediante la fe no tiene su origen en nosotros. Y las palabras, y esto no de vosotros, destacan otra vez la impotencia. Lo que hace esas palabras quita, ¿no?, todo orgullo humano delante de Dios. Y para enfatizar aún más, Pablo dice que el ser humano no se salva por las obras. Y obras implican el esfuerzo del ser humano según sus propios recursos. Y hermanos, no tenemos ningún recurso para salvarnos ante un Dios santo. Estamos sin recurso. Ni tú ni yo podemos jactarnos delante de Dios en defensa de nuestra bondad y gentileza. Nuestras obras, por las buenas que sean, no tienen ningún valor ni mérito ante Dios. Si buscamos en Romanos 4,
1 a 5, tenemos el ejemplo de Abraham, que Pablo está hablando a la iglesia en Roma, dando su defensa de este evangelio de la gracia. Dándole defensa por qué los hombres no se salvan por las obras de la ley. Y pone a Abraham como un ejemplo. En Romanos 4, versículos 1 a 5 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué dice la Escritura? Él creyó, Abraham, a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Por medio de Jesucristo, semejante a Abraham, podemos gloriarnos en Dios, pero no podemos gloriarnos delante de Dios. Solo podemos gloriarnos en Dios por su gracia. Si la salvación por la gracia es maravillosa en sí, también Dios nos salva para un glorioso propósito. Dios nos salva no solamente por la gracia, por medio de la fe, pero también nos salva por la gracia, por medio de la fe, por un propósito, y un propósito maravilloso. Siendo librados de la esclavitud de los deseos de la carne y de la mente, en Cristo podemos gloriar a Dios ahora. En Cristo podemos andar en las buenas obras que Dios preparó antemano para nosotros. Entonces, cuando entendemos versículo 8 y 9, ya podemos entender versículo 10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En estas palabras finales tenemos el punto culminante de los primeros 10 versículos de capítulo 2 de Efesios. Dios nos salvó, nos libró de nuestro pecado y de nuestra condenación delante de Él por este propósito. ¿Para qué? Hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Estábamos muertos en pecado, sin vida espiritual, sin esperanza, pero por su gracia Dios nos recreó nuevo. Nos dio vida nueva, juntamente con Cristo. Nos hace nuevo para que vivamos según una nueva vida, lo que no era posible antes en nuestra esclavitud a pecado, pero ahora es. Y un refrán popular que dice, cada quien es el artífice de su propia vida. Es mentira, no es verdad. Nosotros somos barro en la mano de nuestro alfarero, Dios, nuestro Creador. Los escogidos son la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para vivir según un nuevo propósito. Un propósito que no pudiéramos cumplir si no fuera por la gracia de Dios. En el principio de la creación, Adán fue la obra maestra de Dios en los seis días de creación. Era la obra culminante de su creación.
Y ahora, como los escogidos, los que son salvos por la gracia, por medio de la fe de Dios, somos una nueva creación en Cristo. Segunda de Corintios 6, 16 a 17, si quieres buscarlo. En Segunda de Corintios 5, 16 a 17, que dicen Pablo a la iglesia de Corinto. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. No conocemos unos y otros conforme a nuestras obras de la carne. ¿Qué dice? Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, la gracia divina y todopoderosa nos da el propósito de andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Dios nos salva para que seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo por medio del Evangelio de la gracia y no por medio de las obras de la ley. Y ponemos preguntar, ¿qué son? ¿Qué son esas obras? ¿Qué gran propósito tenemos? Tan glorioso. Nos salva para ser santos y fieles en Cristo Jesús y somos su obra maestra. Y hay una ilustración, hay canoas. ¿Sabes lo que es un canoa? Vamos a ver canoas en nuestro retiro de iglesia. ¿No? Hay canoas y hay veleros. No somos como canoas, que uno tiene que remar para moverse porque no tenemos que obrar para ganar nuestra salvación. Somos como veleros cuyas velas se llenan del Espíritu de Dios y la gracia nos capacita a andar en buenas obras. No somos canoas, somos veleros. Al ser una nueva creación en Cristo somos librados para vivir como Dios nos ha diseñado vivir. Maravilloso, ¿verdad? Que por su gracia Dios nos recreó para vivir la vida que Él nos destinó para vivir. Y si hay algo bueno en nosotros es por la obra de Dios en nosotros. Todo lo que podemos lograr hacer es obra de la gracia. Si su obra en nosotros, nuestros mejores esfuerzos son como trapo, sin su obra en nosotros, nuestros mejores esfuerzos son como trapo de inmundicia. Isaías dice en 74, versículo 6, Isaías 54, versículo 6, todos nosotros somos como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Las buenas obras no se pueden hacer menos que Dios nos hace nuevo en Cristo. Las buenas obras entonces son el fruto de la salvación y la evidencia de nuestra salvación. Así que buenas obras en la vida de un creyente no son opcional, sino que son el fruto y la evidencia de la obra de la salvación. Antes los efesios habían andado según la corriente de este mundo, pero en Cristo podía andar en buenas obras, así como nosotros. Andar por allí y por acá forma parte de la vida diaria. Andamos al mercado, damos paseos, andamos de una parte de nuestra casa a otra. Andar es una manera de expresar la realidad de la nueva vida
y demostrar que como creyentes somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, la pregunta que he preguntado antes, ¿qué son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Dios no ha dejado a nosotros en la oscuridad. Nos ha dado en su palabra las buenas obras por las que andamos. Algunos ejemplos de buenas obras que Dios preparó antemano son el cuidar de huérfanos y de viudas, Santiago 1:27. El llevar las cargas de los unos a los otros, Gálatas capítulo 6, versículo 2. El resistir la tentación, 1 Corintios capítulo 10, 12 y 13. El amar a nuestros enemigos, Lucas 6, 32 a 36. El vivir por el Espíritu Santo, Romanos 14, versículos 17 y 18. El perdonar y el mostrar misericordia los unos a los otros, Efesios 4, 32. El vivir una vida santa, 1 de Pedro 1, 15 y 17. El ser manso y humilde, Mateo 11, versículos 28 a 30. Hacer discípulos de Cristo por compartir las buenas nuevas de la salvación, Mateo 28, versículo 19. Son ejemplos de algunas buenas obras que Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellos. Y esas buenas obras en la vida del creyente son tan naturales como el de andar. La gracia heredera produce nueva vida y cambia la manera que uno vive. La verdadera gracia es sumamente poderosa. Según de Corintios 13, 5, al final de su epístola a la iglesia de Corinto, para exhortarles, dice Pablo a ellos, y para exhortarnos también esta mañana, dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Cuando la verdadera gracia cautiva el corazón, conduce a la práctica hacia la santidad. Tal gracia de Dios produce una santa convicción de pecado. Conduce a una confianza mayor en Dios. Conduce a un amor sincero por Dios. Produce humildad y mansedumbre. Engendra un temor santo en el corazón. Crea un espíritu agradecido a Dios. Transforma la mente para que se oponga al corriente de este mundo. Queridos hermanos, somos hechores de Dios creados en Cristo Jesús. Y espero que aprobemos esta prueba y que vemos esas realidades en nuestras vidas. Somos la obra maestra de Dios. Como creyentes, recordemos que tenemos una posición muy privilegiado por medio de la gracia y somos llamados a andar de acuerdo con esta posición. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga su iglesia. Amén. Muy bien.